Padre, es con profunda humildad y reverencia que venimos delante de ti, Señor, sabiendo que estamos delante de nuestro Dios y Creador, también de nuestro Padre y Salvador, porque tú lo eres todo para nosotros, Señor. Y Señor, sabiendo que no somos dignos de representarte ni de hablar tus propias palabras, Señor, te suplicamos que tú estés con nosotros en esta tarde, que no permitas, Padre, que yo me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tu palabra, Señor, sea presentada fielmente según el texto y a la luz de todas las Escrituras. Señor, te suplicamos, por tanto, que tú permanezcas con nosotros el resto de este culto y que seas tú, como también han orado anteriormente, el que nos hable y no otro. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, os invito a abrir vuestras Biblias en Ageo. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a acabar esta serie sobre el libro de Ageo. Si no estáis familiarizados con el libro de Ageo, vais a Mateo, 3 libros hacia atrás. Es uno de los últimos del Antiguo Testamento y lo encontraréis. Solo son 2 páginas, se os puede pasar rápidamente. Ageo, y vamos a leer en el segundo capítulo, versículos 20 al 23. Ageo 2, 20 al 23. Dice así la palabra perfecta y preciosa de nuestro Dios y Señor. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En el primer sermón, en el primer oráculo profético que llega al pueblo a través de Ageo, vimos cómo las casas de Israel estaban decoradas con lujo y comodidad, pero el templo seguía en ruinas. Y dijimos que la enseñanza principal de este primer capítulo es que cuando Dios no es lo primero, nosotros somos lo primero y tomamos el lugar que le corresponde solo a Dios. En la segunda profecía, que viene también a través de su siervo Ageo, Dios les recuerda que Él es fiel al pacto que hizo con ellos. El pueblo es infiel, pero Dios es fiel. O como dijimos, el Israel de Dios es infiel, pero el Dios de Israel es fiel. Y para animarles les muestra el futuro glorioso de ese templo, un templo mucho mayor que trascenderá a esa edificación de piedras y de materiales, un templo el cual es Jesucristo mismo, morando en medio de su pueblo en un nuevo cielo y una nueva tierra. En el tercer oráculo vimos cómo Dios les dice, perdón, he confundido, me di cuenta ahora el segundo con el tercero. En el segundo les recuerda que Él es fiel a su pacto y que va a seguir protegiéndoles a pesar de su rebeldía. Y es en el tercer oráculo, la tercera predicación, donde vimos que Dios es fiel. Dios es fiel y les recuerda que va a ser fiel y les hace una promesa, que era este versículo que también estuvimos meditando, que les dice: más, a pesar de todo, a partir de hoy, a partir de este día, os bendeciré. Les promete que les va a bendecir a pesar incluso de su comportamiento. Y este cuarto y último oráculo, esta última profecía que nos ocupa hoy, llega en el mismo día que la tercera. Además tenemos la fecha aquí, es el 18 de diciembre del año 520 a.C. Solo lo apuntamos porque de nuevo nos recuerda lo exacta y lo bella que es la palabra de Dios, que está basada en la historia y no en la imaginación de nadie. Y aquí, en esta cuarta profecía, se dirige directamente a Zorobabel, se dirige al gobernador del pueblo. Y esto es interesante porque en la primera y segunda profecía, en los primeros 2 oráculos,
la profecía de parte de Dios y a través de Ageo se dirige tanto al gobernador como al sumo sacerdote. Y dijimos que esto es así porque en los dos está el pueblo representado de forma institucional y de forma espiritual. De forma completa, estas dos personas representan al pueblo de Israel. En la tercera ocasión que Dios habla a través de Ageo, se dirige a los sacerdotes, que fue nuestro tercer sermón, y les habla a ellos, porque ellos son los que están encargados de los sacrificios, ellos son los que conocen la ley, los que la interpretan, son los que son los mediadores. Eso es un sacerdote, es un mediador. Y vimos también que los sacrificios eran impuros, porque los corazones del pueblo eran impuros. Por lo tanto, lo que tocaban quedaba ensuciado. Y este era nuestro tercer sermón, porque un Dios tres veces santo obviamente requiere una vida santa delante de él. Pero este cuarto oráculo se dirige solo al gobernador, se dirige directamente a Zorobabel. ¿Por qué hace esto? Pues yo creo que esto ocurre porque Dios está ahora aquí hablando en esta última profecía como aquel que gobierna el universo. Él es el gran Dios guerrero que va a luchar a favor de Israel y que va a destruir a los ejércitos y a las fuerzas de las naciones, como una imagen de todo lo que se opone a él. Y aquí está hablando como el gran juez que va a juzgar a sus enemigos y que también va con ello a renovar los cielos y la tierra. Además, muy importante, como veremos hacia el final del sermón, si Dios nos da vida para ello, Zorobabel era un descendiente directo del rey David, lo cual, como digo, es sumamente importante en este libro, en toda la Biblia e incluso para la propia historia de nuestra salvación, para la historia de la redención. Y lo que vamos a hacer a continuación, por tanto, es ver tres cosas. El texto mismo nos habla de estas tres ideas. En primer lugar, versículo 20, vamos a ver la consolación del profeta de Dios. Versículo 20, la consolación del profeta de Dios. Versículo 21 y 22, vamos a ver la destrucción de los enemigos de Dios. La destrucción de los enemigos de Dios. Y en tercer lugar, versículo 23, estaremos meditando en la protección de los escogidos de Dios. Así pues, versículo 20, en primer lugar, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: durante toda esta serie hemos invertido mucho tiempo, hemos hablado extensamente de las profecías que contiene este libro, pero no hemos hablado de Ageo, no hemos hablado de este profeta de Dios. ¿Y qué es un profeta? ¿Qué es un profeta en el Antiguo Testamento? Pues en primer lugar son hombres, son portavoces que han sido empoderados, que han recibido poder por el Espíritu Santo, son voceros de parte de Dios. Este es el oficio del profeta. En segundo lugar, también estos hombres son hombres sabios que proclaman el reino de Dios. Esa es su función. Y en tercer lugar, podemos también ver que son la voz, son la proclamación directa tanto del juicio como de la liberación que viene de parte de Dios. Este es su mensaje. Tenemos un triple oficio dentro del oficio del profeta. Y nos dice también, extendiendo esta idea, el profesor Michael Williams, que el profeta no solo representa a Dios, sino que también representa al pueblo y se representa a sí mismo. Hay de nuevo aquí una triple función. Fijaros bien que esto es importante. En primer lugar, el profeta representa a Dios. Es algo que lo podemos entender fácilmente. Cuando el profeta recibe la palabra de Dios, la comunica a la audiencia que Dios le ha designado. Todo su ser se está involucrando ahí y delante de los ojos de Israel o de las personas que reciben el mensaje, el profeta está de forma visible y audible representando a aquel que es invisible y que no suele hablar directamente. Es la voz de Dios en medio y delante del propio pueblo. Y como también vamos a ver, todo el ser del profeta, todo su ser íntegramente es afectado y conmocionado por este mensaje divino que tiene que comunicar.
Pero en segundo lugar hemos dicho que el profeta no solo representa a Dios, también representa al pueblo. Y esto es así porque él es parte del pueblo, no se puede separar de ser parte del pueblo de Israel. El profeta experimenta en su propia carne todo lo que el pueblo experimenta. Si el pueblo recibe maldición, eso le afecta también a él, de la misma manera que si recibe bendición. De cuando el pueblo es llevado al exilio, el profeta es arrastrado en ese exilio. Él experimenta en sí mismo lo que el pueblo experimenta. Él llora con el pueblo, ríe con el pueblo, menos veces de las que llora, y sufre e intercede por ellos, porque es parte del pueblo y la profecía también le atañe a él directamente. Pero en tercer lugar, y aquí es donde quería yo detenerme un poco de tiempo, es que el profeta, se representa a sí mismo. No solo representa a Dios, no solo representa al pueblo, se representa a sí mismo. El profeta no deja de ser un hombre. Es un hombre que sí, que a veces lucha con Dios, que expresa sus preocupaciones, sus anhelos, sus necesidades, que es afectado emocionalmente e incluso físicamente por todo lo que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo él sigue siendo un hombre de carne y de huesos. Él no puede separarse como profeta de sus necesidades diarias, de su vida personal. No es, por así decirlo, un altavoz que transmite un mensaje de forma mecánica y sin ton ni son. Tampoco es un loro que repite palabras que no entiende. El profeta también se presenta a sí mismo delante de Dios y es afectado por el mensaje de forma íntegra. Fijaros un ejemplo en el libro de de Jeremías. Jeremías, capítulo 20. Jeremías ha sido llamado, y si no lo sabéis por qué, ahora lo vais a entender, el profeta llorón. Era un profeta que lloraba, era un profeta que sufría. Y fijaros, poner atención al lenguaje tan personal que se nos describe en Jeremías capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y de nuevo prestad atención a los siguientes versículos. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? ¿Veis la persona del profeta completamente involucrada? Su ser, sus emociones, su dolor, sus luchas, sus angustias, todo está ahí. Incluso él dice, ¿por qué nací? Y le dice a Dios, yo no quería, pero tú fuiste más fuerte que yo y me sedujiste y me llevaste a traer un mensaje que yo por mí mismo no hubiera querido traer.
¿Y por qué estamos haciendo tanto hincapié? ¿Por qué estamos recalcando tanto la figura del profeta en esta tarde? Pues en parte ya lo he dicho, porque los profetas eran hombres, eran personas iguales que todos nosotros aquí en esta tarde. Eran personas sujetas a fortalezas y debilidades, como todos nosotros. Y esto significa que Ageo también necesitaba apoyo y consolación. Si hacemos un recorrido por el Antiguo Testamento, vemos que el mensaje profético era nuevamente duro, era difícil, era nuevamente un mensaje en su mayor parte de condenación. Y eso es así porque el pueblo es rebelde y el pueblo una y otra vez desobedece a Dios. Y Dios tiene que corregirles y Dios tiene que enviar a sus profetas. Y les amenaza, les dice, si no cambiáis, seréis llevados al exilio. Y son llevados al exilio porque no cambian. Y tantas cosas ocurren, ¿verdad? Y el profeta está ahí en medio, siendo ese altavoz, ese transmisor, ese portavoz, ese vocero profético que trae esta palabra de parte de Dios. Y esto desgasta, esto te erosiona, es difícil, esto consume al profeta. Y por eso Dios, sabiéndolo, le envía también consolación a Ageo. Ageo es el primero que escucha el mensaje divino. Antes de transmitirlo, él lo ha escuchado, ya lo está procesando, ya lo está viviendo. Y por en medio de esta última profecía, el profeta Ageo es grandemente consolado y animado. Y eso tiene una gran importancia para nosotros hoy, aquí, en el siglo XXI, porque esto significa que Dios tiene cuidado de sus siervos. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no es un amo injusto que nos paga con piedras y escorpiones. Todo lo contrario, Dios es un Dios generoso, es un Dios tierno, es un Dios bondadoso. El Señor nos conoce íntimamente, de forma personal, y Él siempre, siempre tiene tiempo para nosotros. Él recuerda que somos polvo de la tierra, Él recuerda y sabe que somos inconstantes en nuestros caminos, Él sabe que no somos ni capaces de cumplir con nuestros mejores deseos de cambio y de mejorar, y que volvemos una y otra vez a nuestros pecados, como esta figura del perro que vuelve a su vómito, el cerdo que vuelve al lodo. Somos así y lo sabemos porque ya vamos teniendo una edad y la experiencia así nos lo ha demostrado tantas veces. Y Dios, sabiendo todo esto, no nos deja sin aliento y socorro. Y de forma personal, Él anima a cada uno y a todos sus siervos. Y en un sentido, solo en un sentido, debemos de recordar que también nosotros somos profetas. No en el sentido de que tengamos una palabra nueva o diferente de parte de Dios. Esto acabó, la profecía acabó en el momento que el último libro del Nuevo Testamento fue escrito y se compiló todos los libros. La Iglesia reconoció lo que ya era el canon de la Escritura, no lo creó la Iglesia, lo reconoció, lo juntó, esas cartas que ya estaban circulando. Y en el momento que la palabra de Dios para nosotros, para este tiempo y nuestra vida, se completó, ya no es necesaria una revelación que sume a esta revelación que tenemos. Ya no hay que decir Dios me ha dicho, sino hay que decir Dios dice, está dicho. Y si Dios hubiera querido algo más para nuestra vida, que supiéramos algo más, lo hubiera incluido en su libro, en la palabra eterna. Pero en un sentido sí tenemos todavía hoy en día una palabra de parte de Dios. El mismo apóstol Pablo nos da esta idea y nos dice que Dios ruega por medio de nosotros. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, dice en 2 Corintios. Seguimos teniendo un mensaje para este mundo caído. Seguimos teniendo algo de parte de Dios para el hombre y la mujer que nos rodea, porque seguimos en un valle que es de sombras y de muerte, un valle de lágrimas, un valle donde el caminar a veces se hace realmente duro. Y seguimos al mismo tiempo, aparte de tener que ocuparnos de nosotros mismos, teniendo este mensaje que hemos de compartir con el mundo que nos rodea. Y por eso necesitamos consolación, por eso
necesitamos ánimo, porque muchas veces nos fallan las fuerzas y por lo tanto necesitamos que se nos recuerde de forma constante que nos espera una herencia segura e incorruptible allá en los cielos. Necesitamos que se nos recuerde que esto está en manos de Dios y que nada ni nadie lo podrá arrebatar ni cambiar. Y esto es lo que Dios está haciendo a través de Ageo. Le está prometiendo que nada ni nadie podrá oponerse a los planes de Dios, que el reino de Dios será finalmente establecido y que el Cordero reinará en medio de su pueblo. Por tanto, vemos que Dios tiene tiempo para sus siervos y en este primer versículo hemos visto la consolación del profeta de Dios. Versículos 21 y 22, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. La destrucción de los enemigos de Dios. Ya en la segunda profecía que tuvimos ocasión de ver, vimos algo también de este lenguaje. Vimos que el cielo, la tierra, el mar y todas las naciones serían conmovidas. Versículo 6 en el segundo capítulo: yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca y todas las naciones. Es este mismo lenguaje. Nos habla de este día final donde los enemigos de Dios serán derrotados. Nos habla de esta paz verdadera, este shalom que será eterno y que no tendrá ninguna sombra. Y aquí lo que hace el Señor es ampliar esa profecía. Nos habla de nuevo de ese día en el cual habrá un reino y un templo eterno. Y lo que hace es muy interesante, porque de nuevo vuelve a usar, como hizo al principio del capítulo 2, el lenguaje, un lenguaje que nos recuerda a Egipto. Fijaros que les dice que Él va a destruir estos carros, estos jinetes, las naciones que a Él se le oponen. Y de la misma forma que hizo también en el segundo capítulo, que además en este capítulo les hablaba de ese pacto que hizo al salir de Egipto, el pacto que hizo con su pueblo en el monte Sinaí. Pero ahora aquí amplía este oráculo del principio del capítulo 2 y habla de forma más directa de una lucha terrible, una lucha que involucrará a los poderes de este mundo, los poderes de este mundo en contra del poder de Dios. Una lucha que involucra al reino de este mundo contra el reino de los cielos. Es Yahvé contra Satanás, es Dios contra la criatura. Y la imagen que se nos usa aquí es de la victoria, esa gran victoria que Dios tuvo sobre Egipto, carros, caballos y jinetes. Esto, por ejemplo, luego podéis verlo en Éxodo capítulo 15, hay un cántico espontáneo que brota después de esta gran victoria y lo empieza Moisés y luego lo termina su hermana María. Y veréis cómo repite a lo largo de todo este cántico, esta imagen de la derrota de los carros, de los caballos y los jinetes. Y esto es así porque Egipto, en todas las escrituras, es el prototipo, representa la opresión espiritual, la oposición a Dios, representa el pecado, representa el reino de este mundo luchando contra el reino de Dios, los planes de Satanás en contra de los planes de Dios. También tuvimos hace meses la oportunidad de estar pensando en los 10 mandamientos, en las 10 plagas de Egipto. Los 10 mandamientos los ha hecho otra persona en esta iglesia. Y vimos cómo detrás de cada una de estas plagas había algo mucho más profundo e intenso que una simple catástrofe o una calamidad. Vimos cómo detrás de cada plaga había un dios Egipto, Dios con D minúscula. Había una deidad que los egipcios adoraban y que representaba eso que estaba ocurriendo, el dios de la fertilidad, el dios de la vida, de la muerte,
el Dios de las cosechas, etc. Y detrás de cada plaga, Yahvé estaba luchando y derrotando a un dios egipcio. Obviamente la Biblia nos recuerda que no son ni más ni menos que poderes espirituales, son poderes y principados demoníacos, son ángeles caídos que, desobedeciendo a Dios, abandonaron su morada y perdieron su dignidad y viven entre nosotros como demonios. Es este ejército demoníaco encabezado por Satanás. Y todos ellos fueron derrotados por Yahvé. Recordáis que también estuvimos meditando algo de tiempo en este nombre que tanto utiliza el libro, proporcionalmente más que ningún otro libro de la Biblia, Yahvé Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Todo está bajo sus pies. Él es el gran Señor, Él es el gran guerrero que lucha y gana a nivel cósmico, porque redime todo el cosmos, redime toda la creación. Y aquí, de nuevo, nos está hablando de esta imagen, de este creador, de este Dios omnipotente que está demostrando su autoridad y su dominio absoluto sobre todos los poderes que se oponen a su reinado. Y el versículo 21 lo resume con esta frase: yo haré temblar los cielos y la tierra. Este es el fin de los tiempos. Por si alguien aún no lo había entendido, este cataclismo cósmico que nos está hablando aquí es ni más ni menos que el fin del mundo. Es el día final, lo que en algunas partes de las Escrituras se denomina como el día del Señor. Lo tenéis, por ejemplo, en las cartas de Pedro y también en el Antiguo Testamento, incluso aparece más. Isaías, por ejemplo, capítulo 13, versículo 9. Isaías 13, 9. He aquí el día de Jehová, el día de Yahvé, viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira, el día de Yahvé, el día del juicio final, el día en el que Dios dirá, ya no más. Y nosotros, hoy en día, podemos caer en la tentación cuando miramos a nuestro alrededor y vemos lo mal que está todo y cómo esta maldad crece y cómo los malos muchas veces prosperan. Podemos caer en la tentación de pensar, bueno, ¿y Dios por qué no hace nada? ¿Por qué es indiferente? ¿Por qué no juzga la maldad y los malvados? Bueno, en primer lugar deberíamos tener cuidado de no jugar a ser Dios, de no creer que nosotros sabemos más y mejor que Dios mismo, porque la Biblia sí nos declara que Dios está haciendo algo, en realidad está haciendo mucho. El propio Espíritu Santo, Dios mismo, en su tercera persona, está en este mundo conteniendo, refrenando el pecado. No solo lo hace en el mundo, sino que lo hace también a través de la iglesia. Como vimos esta mañana, morando en el creyente, Dios también está refrenando el mal en este mundo. Nosotros somos sal y somos luz para este mundo caído y oscuro. Además, Dios es paciente. Él no es que esté retardando su promesa. Dice la Escritura que Él quiere que todos vengamos a arrepentimiento. ¿Sabéis qué estaba pensando cuando meditaba en este pasaje y en este sermón? Pensaba en mi familia. Solo mi madre es creyente. Tengo 2 hermanos y una hermana y multitud de tíos y primos.
Pero fijaros bien, si el Señor viniera ahora mismo a buscar a su pueblo, si este fuera el día último, el día del juicio final, mi familia iría al infierno. No conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cada día que pasa es un día de misericordia, es un día de oportunidad, es un día en el que el Señor tiene sus brazos abiertos y está llamando al arrepentimiento a pecadores, como lo son los miembros de mi familia que no son salvos. Pero dejadme que os diga algo. Dios destruirá a sus enemigos. Dios traerá juicio y justicia perfecta. Dios no es para nada, en absoluto, indiferente al pecado. Al contrario, cada día que pasa también se va acumulando ira delante de un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que es tan santo que escapa a nuestro entendimiento. Hay un día estipulado que solamente el Dios Trino conoce, en el cual dirá: se acabó. Ya no más pecado, ya no más pecadores, ya no más rebeldía, se acabó la altivez, se acabó el tiempo de mi paciencia y mi misericordia, se ha agotado. Y el día del juicio final ha llegado. ¿Estás preparado para este día? En este último día, todos compareceremos delante de Dios. Apocalipsis capítulo 20 dice que todos, grandes y pequeños, todos estarán de pie ante el gran trono blanco de Dios, el trono que gobierna el universo. Dice que los cielos y la tierra huirán de su presencia, un lenguaje parecido a este trastornar de los reinos y temblar los cimientos de las naciones. Dice que en aquel día todos nosotros, estando allí delante de Él, veremos cómo se abren los libros. Veremos cómo se abre el libro que tiene Dios, donde ha registrado todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas. No solo los actos, también los pensamientos. Y también la omisión, también lo que no hicimos cuando debíamos haberlo hecho. Todo eso está registrado en este libro, nuestra vida, detalle por detalle. Decía Francis Schaeffer que si Dios pusiera una película de nuestra vida en el día del juicio final, con todo lo que hemos hecho o no hecho y lo que hemos pensado, ¿quién podría permanecer delante de Dios? ¿Quién podría decir yo no soy pecador? Cuando viéramos todo eso delante de nuestros ojos. Ese día, los libros que registran nuestra vida, nuestros hechos, nuestros pensamientos serán abiertos y seremos juzgados de acuerdo a nuestros propios actos y pensamientos y omisión. Pero fijaros bien que el siguiente capítulo, Apocalipsis 21, nos habla de otro libro, que es el libro de la vida. Y en este libro hay una diferencia enorme. Y es que en este libro están escritos aquellos que ya han sido juzgados en Cristo, por lo tanto han pasado ya de condenación a salvación, de muerte a vida. Aquellos que están en este libro de la vida son los que entrarán en la Jerusalén celestial. No serán juzgados porque ya tuvieron un sustituto que cargó con su culpa en una cruz y en él fueron juzgados. Hubo una transacción, hubo un intercambio. Jesús, Dios mismo, tomó nuestro pecado y a cambio nos dio su pureza y su justicia. Por lo tanto, Dios, que no es deudor de nadie, no puede pedirte por segunda vez el pago de tus pecados. Si eres salvo en Cristo, eres salvo para siempre y tu nombre no puede ser borrado del libro de la vida. Solo aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados pueden tener la seguridad que su nombre está allí. ¿Y en dónde está tu nombre? ¿Lo sabes en esta tarde? ¿En cuál de esos dos libros? ¿El libro que te va a condenar? ¿El libro que te llevará a la muerte eterna? ¿O el libro
que te dará entrada en los cielos. Piénsalo claramente porque no hay pregunta más importante que podamos contestar. ¿Soy o no soy salvo? ¿Estoy en el libro de la vida o no estoy en él? ¿Han sido mis pecados perdonados en Cristo o no lo han sido? ¿Sigo siendo un rebelde delante de Dios? Lo cual significa que en el momento que muera, si no viene Cristo antes, sea cuando sea, da igual que tengas 15 o 20 años, cuando te toca ese día te llega y no respeta la muerte ni edad, ni profesión, ni riqueza, ni nada parecido. ¿Y estáis preparados para ese día? Puede parecer algo lejano, pero no tiene por qué ser algo lejano. Yo esta noche puedo irme a dormir y a lo mejor mañana ya no abro los ojos en este mundo. Nadie puede garantizarme que esto vaya a ocurrir. Pero en tercer lugar, también me gustaría meditar en el versículo 23, el cual nos habla de la protección de los escogidos de Dios. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí Dios utiliza 3 títulos para dirigirse al gobernador Zorobabel. En primer lugar, le dice siervo mío, siervo mío. Y si no es el mayor, es uno de los mayores títulos que un hombre pueda recibir en la Biblia. Moisés, David, Daniel recibieron este título. E incluso el Señor Jesucristo, ¿recordáis? Isaías 52 y 53 recibe el título de siervo, siervo sufriente, el siervo de Dios. También vemos esta figura, el anillo de sellar. Este anillo era algo valiosísimo en la antigüedad, en el tiempo del Antiguo Testamento. Servía para firmar documentos oficiales y normalmente se llevaba en forma de anillo en la mano o también podía ser un cilindro colgado en el cuello, pero tenía una importancia tremenda. Esto lo solían llevar reyes y altos dignatarios y nunca, bajo ninguna circunstancia, se desprendían de él, porque era la propia firma lo que autentificaba que el documento era real. Por lo tanto, se podía, obviamente, usar de forma inapropiada. Y en tercer lugar, le dice también que él es escogido. Yo te escogí, dice Yahvé, Sabaoth, Señor de los ejércitos. ¿Y por qué recibe el gobernador estas distinciones tan altas? ¿Por qué recibe estos honores? ¿En base a qué recibe este honor y distinción? ¿Es acaso en base a su bondad, o a su justicia, o a su humildad, o a su obediencia? Pues no, no es en base a ninguna de estas cosas. Yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Yo te escogí a ti, no en base a nada, sino yo en mi propia sabiduría, en mi propio poder y omnisciencia te he escogido libremente porque así he querido. Y fijaros bien que esta palabra, elección, también la usamos como predestinación, es una doctrina, es una enseñanza que ha causado muchos males entendidos. Y hemos de reconocer que es una enseñanza misteriosa, que no podemos abarcarla en su totalidad con nuestra mente finita, pero si algo entendemos a la luz de las Escrituras es que el hecho de que Dios sea soberano y elija un pueblo para salvación no elimina tu responsabilidad como ser humano. No hace de ti una marioneta. El ser humano sigue siendo responsable delante de un Dios soberano. El ser humano sigue siendo consciente de sus actos, de su pecado, de sus rebeliones, de lo que hace bien o de lo que hace mal. Que Dios haya querido desde antes de la fundación del mundo tener un pueblo para sí, un especial tesoro, no quiere decir que tú no tengas nada que hacer. La Biblia te exige una y otra vez que vengas y hagas las paces con Dios. ¿Estás trabajado y cargado? Ven a Él, dice el Señor Jesucristo.
¿Tienes hambre y sed? Pues venid y comprad sin dinero. Como dice el profeta Isaías, una y otra vez la invitación está ahí, delante de ti. Que Dios sea soberano no elimina de ninguna de las maneras el que tú seas 100% responsable de tus actos. Y Dios, que ha escogido a un pueblo de manera misteriosa, misericordiosa y también soberana, desde antes de que el universo fuera creado, no va a proveer también junto con ello todos los medios que sean necesarios para que prevalezcamos y para que lleguemos sanos y salvos a nuestra morada celestial. Dios protege a su pueblo porque es suyo, porque Él lo ha comprado a precio de sangre. Dios protege a su pueblo porque Él ha hecho un pacto con el pueblo y ha puesto su buen nombre y su reputación como garantía de que este pacto se va a cumplir. Dios protege a su pueblo porque es un Dios lleno de amor y una misericordia insondable. Un amor completamente inmerecido, pero un amor que la Biblia declara una y otra vez que es el amor con el que nos ama Dios. Y para la generación de Ageo, Zorobabel se convierte en este sello de Dios que garantizaba no solo la salvación de Israel como pueblo, sino la destrucción de todos sus enemigos. Y esto incluía la renovación del universo, unos nuevos cielos, una nueva tierra, donde el reino divino por fin sería establecido por toda la eternidad y ya no habría nada ni nadie que lo ensombreciera ni lo arruinara. Y esto es importantísimo, porque, como decía al principio, Zorobabel es un descendiente directo del rey David. Zorobabel es el nieto del rey Joacim. Y con Joacim ocurrió algo bastante sorprendente, y es que fue maldito, fue maldecido por Dios. En Jeremías le prometió que ninguno de tu descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Jeremías 22:30. Y haciendo esto, el linaje de David, la descendencia, la línea de la cual vendría el Salvador, el Mesías, quedaba cortada. Todas las promesas de redención, de un reino eterno, de justicia, de salvación y de gozo, quedaban anuladas. Toda esperanza para el pueblo de Dios quedaba truncado si no había salvación, si no había un descendiente de David. Pero ahora, aquí, esa maldición es renovada, es revocada, perdón. Esa maldición es destruida y la línea davídica, la línea de David, es restaurada. Porque Dios protege a sus escogidos. Tanto el rey David como Zorobabel, como estos grandes hombres bíblicos como Abraham, como Moisés y muchos otros creyentes del Antiguo Testamento son sombras que apuntan, que señalan a alguien que es mayor, que les trasciende a ellos mismos. Son figuras que representan a lo que es completo y verdadero, a este gran profeta, sacerdote y rey, como también se nos recordaba esta mañana. Son ejemplos que anuncian a alguien en quien se cumplirían de forma completa y total todas estas promesas. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se nos habla de esta descendencia de la mujer, esta promesa de que el descendiente de la línea de la mujer iba a destruir a la descendencia de la serpiente, hasta llegar a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, donde se nos habla de este ángel del pacto, aquel que nosotros deseamos que venga y que cuando venga va a purificar el templo, va a purificar también a su pueblo. Toda la Biblia está llena del anuncio y de las promesas de que este gran Salvador vendría a por su pueblo. Este gran león de la tribu de Judá vendría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este no es otro que Jesús. Él es el verdadero y perfecto David. Él es aquel que vendría de la línea de David, de sus lomos, como dice la Biblia, el ungido,
el enviado de Dios y el que traería la salvación al pueblo. Es aquel que todo el Antiguo Testamento anuncia y promete. Y por fin vemos en el Nuevo Testamento que aparece en un humilde pesebre en Belén, Efrata, anunciado por los ejércitos celestiales, adorado también no solo por los ejércitos celestiales, sino por estos humildes pastorcillos a los que se les anuncia y que pueden ver por primera vez el cumplimiento de todas esas profecías, el Mesías en persona delante de ellos. Es Jesús, es Emmanuel, es Dios con nosotros, es la palabra de Dios, el Logos hecho carne, encarnándose para vivir una vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir a causa de nuestro pecado y para esa vida entregarla como Él entregó en la cruz, muriendo la muerte, que nosotros sí merecemos morir también por nuestros muchos pecados. Él es la protección del pueblo. Jesucristo es quien lucha nuestras batallas. Él es este gran guerrero cósmico prometido que viene y que vence al dragón y lo lanza al lago de fuego y azufre. Y junto con este dragón, junto con esta serpiente antigua, todos esos demonios, esos ángeles caídos, también son arrojados al lago de fuego y azufre. Pero no solamente ellos, sino todos los que se aliaron en contra de Dios, todos aquellos que rechazaron el mensaje de la salvación y por tanto se aliaron con el reino de este mundo, todos aquellos que despreciaron el perdón y la sangre de Cristo vertida en esa cruz, serán también arrojados a este lago de fuego y azufre. Y cuando decimos serán destruidos, no decimos que serán aniquilados y que desaparecerán. Hablamos de destrucción, es una metáfora que nos habla de un castigo eterno, consciente para toda la eternidad. Porque Dios es eterno y todos los pecados en contra de un Dios eterno merecen una respuesta también eterna. Y en el día que los libros sean abiertos, como preguntábamos antes, ¿serás de los que están destruidos o serás de los que están escogidos? Fijaros bien, con eso terminamos, en aquel día habrán solo dos grupos. El grupo de aquellos que han sido escogidos y el grupo de aquellos que van a ser destruidos. ¿En cuál estarás? Como decíamos antes, no hay una pregunta más importante que puedas contestar. Si no eres salvo y sigues sin arrepentirte, tu fin será un fin terrible. El fin de mi familia, si no se arrepiente, será un fin terrible en un lugar de destrucción eterna, consciente, donde el gusano nunca muere, donde será el lloro y el crujir de dientes, un lugar de sufrimiento y un lugar de oscuridad. Decía Spurgeon que si quieres saber si eres elegido, ves a Dios, ves a Jesús en arrepentimiento y sabrás si eres elegido. ¿Quieres el perdón que Dios te ofrece? Ven a Jesús. ¿Quieres hacer las paces con Dios y pasar de muerte a vida? Corre a Él, corre a sus brazos y sabrás que eres escogido cuando recibas esa salvación que Dios promete, cuando recibas el perdón de tus pecados y seas parte del pueblo de Dios. Pasa de destrucción a salvación. Pasa de ser destruido a ser elegido. Y si tú en esta tarde ya sabes que tu libro está inscrito en el libro de la vida, si tú ya tienes esa seguridad y ese gozo que da el saber que tus pecados son perdonados y que para ti ya no hay condenación porque estás descansando en los méritos de Cristo, entonces gózate. Gózate en esta herencia incorruptible y celebra que has pasado ya de muerte a vida y vida eterna. Amén.